Hoy tenemos un video muy especial que seguramente te dejará con la boca abierta. Vamos a conocer las extrañas costumbres en el antiguo Egipto. ¿Estás listo para adentrarte en las cosas más locas de este mundo? Entonces, quédate hasta el final y prepárate porque no vas a creer todo lo que vivieron en el antiguo Egipto. Antes de empezar el video es altamente recomendado que visites nuestro canal para que ojes un poco nuestro gran repertorio de contenido. Tenemos videos de cosas interesantes que te pueden entretener y a la vez llenarte de conocimiento. También te invito a que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas de nada. Sin más que añadir, somos Ella TV y estas son las más extrañas costumbres en el antiguo Egipto. Número 1. Culto a animales sagrados y rituales de sacrificio. Los sacrificios rituales eran componentes claves en los cultos de los animales sagrados en el antiguo Egipto. Los animales se elegían y se criaban cuidadosamente para ser sacrificados a los dioses. Se creía que así se aplacaban a los dioses. Se garantizaba su protección y se traía prosperidad al pueblo. A menudo se adornaba a los animales con valiosas joyas u otros adornos. Se les trataba con gran respeto y se les purificaba ritualmente antes del sacrificio. Una vez sacrificado el animal, su cuerpo solía momificarse y enterrarse en una necrópolis sagrada. En algunos casos se han descubierto grandes cantidades de animales momificados en estos lugares de enterramiento, lo que indica la escala y la importancia de estos rituales en la sociedad del antiguo Egipto. Número 2. El sacrificio de sirvientes. Una de las prácticas más escalofriantes del antiguo Egipto era la costumbre de enterrar vivo a los sirvientes con sus amos, conocida como sacrificio de criado o entierro del criado. Esta práctica se basaba en la creencia de que la vida de ultratumba de una persona reflejaba su existencia terrenal y se realizaba para garantizar que el difunto tuviera una vida después de la muerte bien provista. Aunque la idea de llevarse a los sirvientes a la otra vida puede parecer horrorosa, para la sensibilidad moderna es esencial apreciar el contexto y la creencia que rodeaba a esta práctica. Número 3. La momificación y el arte de conservar a los muertos en el antiguo Egipto. La momificación era un proceso esencial para preparar a los difuntos para la otra vida. Era un procedimiento complejo y laborioso llevado a cabo por embalsamadores expertos, que a menudo eran sacerdotes o miembros de la clase elitista. Aunque la práctica de preservar a los muertos se consideraba espeluznante o macabra en los tiempos modernos, estaba profundamente arraigada en las creencias religiosas y las tradiciones culturales de los antiguos. El proceso de momificación implicaba varios pasos intrincados que podrían tardar hasta 70 días en completarse. Número 4. Uso de partes del cuerpo humano en prácticas medicinales. La medicina del antiguo Egipto era una fascinante mezcla de ciencia, magia y creencias religiosas. Los curanderos y médicos de esta época se consideraban poseedores de grandes conocimientos y habilidades, y sus tratamientos a menudo implicaban complejos rituales y el uso de diversos ingredientes medicinales. Se utilizaban diversos tejidos, huesos y fluidos humanos en una amplia gama de tratamientos. Por ejemplo, se creía que los fragmentos de cráneos o el polvo eran eficaces para tratar dolencias relacionadas con la cabeza. La cabeza humana se utilizaba en la preparación de bálsamos y ungüentos para tratar heridas o infecciones cutáneas. Las momias, consideradas una potente fuente de energía curativa que molían en polvo y se utilizaban como ingredientes en medicinas para tratar diversas dolencias. El uso de partes del cuerpo en la medicina se remonta a la creencia en la magia simpática, un concepto que prevalecía en muchas culturas antiguas. Se creía que las partes del cuerpo de los individuos fallecidos, en particular aquellos que tenían atributos o habilidades especiales en vida, podían transferir esas propiedades a vivos cuando se utilizaban como remedio medicinal. Número 5. Rituales de execración. En el antiguo Egipto, el poder de las maldiciones y su papel en la vida cotidiana tenía una gran importancia. Los rituales de execración consistían en maldecir y destruir simbólicamente
a los enemigos, y era una práctica habitual destinada a alejar el mal y proteger a los vivos de cualquier daño. Aunque la idea de maldecir pueda parecer oscura y ominiosa a los observadores modernos, comprender el papel de estos rituales en la sociedad del antiguo Egipto puede arrojar luz sobre las creencias culturales y religiosas de la época. Los rituales de execración eran parte intrigante de la magia del antiguo Egipto y se empleaban con diversos fines. Podían utilizarse para proteger a individuos o a comunidades de fuerzas malévolas, para debilitar o derrotar a enemigos en tiempos de guerra, o para imponer el orden social castigando a los malhechores. Si te está gustando el video, dale al botón de like y déjanos un comentario acerca de cuál es para ti la más extraña costumbre en el antiguo Egipto. Número 6. Matrimonio entre hermanos de los faraones. Los matrimonios incestuosos, sobre todo entre los faraones y sus hermanos, eran un aspecto notablemente de la sociedad del antiguo Egipto, que pueden parecer profundamente inquietantes para la sensibilidad contemporánea. Los matrimonios entre hermanos de los faraones también tenían una finalidad política, ya que ayudaba a solidificar alianzas, evitar luchas de poder y mantener la continuidad de la familia real. Como miembros de la misma familia, se esperaba que los cónyuges hermanos compartieran lealtad a la corona, minimizando así el riesgo de posibles traiciones o rebeliones. Esta práctica contribuía a mantener una estructura de poder estable y centralizada y a perpetuar la línea real. Número 7. Canibalismo en el antiguo Egipto. El tema del canibalismo en la sociedad del antiguo Egipto ha sido objeto de muchos debates y especulación entre historiadores y arqueólogos. Aunque algunos relatos sugieren la presencia de prácticas caníbales, sigue sin estar claro si estos sucesos fueron incidentes aislados o parte de una tradición cultural más amplia. Aunque la idea del canibalismo es sin duda perturbadora y horripilante para la sensibilidad moderna, es vital examinar las pruebas disponibles y el contexto cultural para comprender mejor las realidades de la sociedad del antiguo Egipto. Varias referencias textuales de la época, como los textos de las antiguas pirámides, contienen pasajes que parecen aludir al canibalismo, en particular al llamado himno caníbal hallado en una tumba del faraón. Número 8. La interpretación de los sueños y los presagios sobrenaturales. Estos eran aspectos destacados de las sociedades del antiguo Egipto, reflejando las profundas creencias espirituales del pueblo y su deseo de comprender el mundo que les rodeaba. Estas prácticas desempeñaban un papel importante en la vida cotidiana de los antiguos egipcios y influían en decisiones y acciones. Los sueños eran considerados como medios de comunicación entre los dioses y los humanos, y a menudo proporcionaban percepciones, profecías o advertencias sobre el futuro. La interpretación de los sueños se convirtió en una habilidad vital buscada por individuos de todas las clases sociales, incluidos faraones, sacerdotes y plebeyos. Los intérpretes expertos en los sueños analizaban los símbolos e imágenes de los mismos, proporcionando orientación y consejos basados en sus interpretaciones. Número 9. Magia y amuletos, protección y poder. La magia era un aspecto integral en la sociedad del antiguo Egipto, impregnando todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la medicina y la religión hasta las relaciones personales y la política. La creencia en el poder de la magia y su capacidad para proteger, curar y provocar cambios positivos estaban muy extendidos entre la población. Un elemento central de este sistema de creencias era el uso de amuletos, pequeños objetos hechos de diversos materiales como piedras, arcillas, metales o cristales. Estos amuletos tenían formas y figuras diversas, a menudo representaban dioses, diosas, animales o símbolos abstractos, y se creía que cada uno de ellos poseía propiedades protectoras o fortalecedoras específicas. Por ejemplo, el amuleto del ojo de Horus proporcionaba protección y curación. Número 10. Textos funerarios, guías para el más allá.
Los textos funerarios eran una parte esencial para los elaborados preparativos para el viaje más allá de la muerte en el antiguo Egipto. Estos textos a menudo se inscribían en las paredes de las tumbas, en rollos de papiro o en otros objetos funerarios. Estaban diseñados para proporcionar guía y protección a los difuntos mientras navegaban por el complejo y potencialmente peligroso reino de la otra vida. A lo largo de la historia del antiguo Egipto se utilizaron varios tipos de textos funerarios, como los textos de las pirámides, los de los ataúdes y el libro de los muertos. Queridos amigos nuestros, hasta aquí ha llegado nuestra travesía de hoy. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido estas acciones de los ancestros egipcios? ¿Cuál ha sido la más bizarra? Hazlo saber en la caja de comentarios y veamos qué opinas acerca de ello. Si te ha gustado el video, no te olvides de darle al botón de like, suscribirte para más videos como este y activar la campanita para que no te pierdas de nada. Esto ayudará a nuestro equipo a incentivarse para traer este contenido de entretenimiento que tanto te gusta. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.